Qué bueno que hoy la presidenta quiere regular mejor el agua. A lo largo del tiempo se ha intentado regular y ha sido complicado. Hoy tenemos una ley de una etapa o de un periodo y un reglamento de otro periodo. Bueno, la ley general de bienes nacionales te decía, yo te puedo dar una concesión hasta 50 años. Te voy a dar un ejemplo con proyectos que hemos tenido, una termoeléctrica. La termoeléctrica, pues en base a la inversión que es altísima, y ellos están poniendo el dinero antes de que el gobierno empiece a pagar, pues entonces le dicen, bueno, sí te la doy por 50 años para que justifique el monto de la inversión. Exacto. Es matemática. La Conagua administra el agua. No es su función recaudar, sí, es parte de, pero no es la principal. Y tampoco es su función ir y sancionar a las personas. Lo que sí es que hay muchas obligaciones dentro de la Ley de Aguas Nacionales. Y hoy en día, ahorita se está planeando una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que trae cosas interesantes y hay otras que habrá que analizarlas a detalle porque no vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Si hay un tema del que tenemos que estar hablando y que es importante para todos, es este. Es un tema del que no podemos escapar. Es un tema que inclusive podría decir nos ha rebasado y que requiere cada vez más atención. Estoy hablando del agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Dónde es que estamos? ¿Hacia dónde es que vamos? Y desde un punto de vista legal, ¿qué podemos hacer o qué se puede prever para lo que viene? Para hablar de esto nos acompaña mi amigo Luigi Pontones, socio fundador de la firma Pontones y Ledesma. Luigi, bienvenido, es un placer tenerte en casa. Gracias, mi estimado Mau, pues gracias por invitarnos aquí a tu foro y a tu tan prestigiado despacho y a opinar un poquito de este tema que creo que sí es toral, ya que pues es un recurso que tenemos los mexicanos muy importante y que a lo largo del tiempo se ha intentado regular y ha sido complicado porque ha habido muchas iniciativas de reforma, pero a la mera hora hoy tenemos una ley de una etapa o de un periodo y un reglamento de otro periodo. Entonces, cuando los intentas utilizar, a veces hay diferencias entre ellos. Entonces, esa es la primera parte. Qué bueno que hoy la presidenta está tomando cartas en el asunto, es decir, quiere regular mejor el agua, porque yo creo que entre ella y su administración y su equipo de trabajo notaron claramente que era un tema importante para el país y también que era necesario regularizarlo, ¿no? Entonces, ahí yo te diré un poquito como antecedentes de nuestra experiencia que hemos visto. Lo que hemos visto es que, pues bueno, en México, nomás un poquito de contexto legal, el agua es un bien nacional. Y como bien nacional, pues tiene un carácter importantísimo porque básicamente las personas morales, las personas físicas, única y exclusivamente pueden usar esto a través de una concesión otorgada por Conagua. En el pasado, y aquí traigo un poquito de datos, de 1917 a 1992 se otorgaron 2.600 concesiones. Hoy en día hay 360,000 concesiones otorgadas. ¿Qué quiere decir? Hubo una emisión de títulos de concesión y por ende también eso genera cierta rivalidad y también el tema de la oferta y de la demanda. ¿Por qué? Porque hay ya algunos acuíferos que no tienen pues el recurso disponible para utilizar. Como sabemos, en México pues somos dos regiones desde un punto de vista hídrico. ¿Por qué? Porque el norte pues hay mucha sequía y obviamente el agua es más escasa. En el sur, pues bueno, hay mucha agua y de hecho hasta es un problema, ¿no? Entonces, todo esto ha conllevado, y creo que es un buen ejercicio, a regular este tema y mejorarlo, ¿no? Entonces, en eso estamos y bueno. Pero déjame detenerte tantito aquí, Luigi, porque sin duda es un tema o un número alarmante el ver cómo vamos de 2.600 a 360,000 en este periodo. Y podríamos decir, bueno,
la explosión demográfica, cómo hemos crecido, cómo han crecido las ciudades. Lo entiendo perfecto, pero la pregunta importante sería, ¿en la misma proporción ha crecido la infraestructura para hacerle llegar esta agua a la gente? ¿Por qué? Porque está bien, dale permiso a más personas para que lo exploten, pero ¿y cuáles son los medios para hacérsela llegar? ¿Qué pasa con toda el agua que se pierde desde el manto original hasta que llega al consumidor? Creo que todo esto también forma parte de la historia, forma parte de las inversiones que tal vez se han dejado de hacer y que deberían de formar parte de un nuevo proyecto integral del agua. Es correcto, Mauricio, creo que tienes mucha razón. ¿Qué pasa? Pues sí se necesita mucha infraestructura porque obviamente de 1917 al 2025, pues obviamente ha pasado muchas cosas y dentro de eso mucho desarrollo, y es desarrollo desde agrícola, industrial, y pues también el número de población y individuos o mexicanos que estamos, pues consumen más agua, ¿no? Y entonces también hay algo bien importante, aparte de invertir en la infraestructura, que en algunos sexenios no ha sido, yo creo que tan bien enfocado o tan siquiera se han utilizado esos recursos en otro lado. Lo que sí es claro es que se necesita esa infraestructura, y también hay un problema grande, el tema de las fugas que hay, porque ahora dentro de todo este programa y todo esto que está proponiendo la presidenta, pues también se está proponiendo que 200,000 hectáreas de riego se mejore su eficiencia. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de 40%. Y entonces estas pérdidas pues generan que el recurso que lo tienes no sea eficiente, y por ende tengas hasta escasez en ciertas zonas cuando podría ser otra historia, ¿no? Es que de verdad que es un tema complicado porque ves en ciudades, en la Ciudad de México, zona metropolitana, área conurbada, es un tema de todos los días, y es un tema que no necesariamente se atiende con la rapidez que debería atenderlo la autoridad. Me encanta escuchar, y ahorita nos platicarás del plan que tiene la presidenta de este país, de la visión que tenemos hasta el 2030 actual, y ojalá que se ponga en marcha, porque pues imagínate que se pierde el 40% del agua en el trayecto, pues es un mundo, y quejarnos que no tenemos agua en algunas secciones o en algunos lugares sin duda es terrible cuando sabemos que hay esa cantidad de agua que se pierde, ¿no? Es correcto. Y estamos hablando del riego, pero si te vas a lo que viene del Cutzamala para abastecer la Ciudad de México, debe de ser un porcentaje parecido. Es correcto. Hay muchas fugas en todos lados. Entonces, eso es parte de la infraestructura, en donde debe de haber una inversión, y es parte del que, como decíamos al principio de la plática, la Conagua es uno de los grandes recaudadores de impuestos, de derechos y para la federación, y todo este derecho pues debería ser reinvertido, creo, porque luego ese dinero acaba en otros proyectos, y obviamente estamos afectando toda la red hidráulica y por ende toda esta eficiencia que se necesita en el camino, ¿no? Sí, a ver, y esto sin duda, y no soy economista, pero sin duda con todas las fallas que tenemos actualmente en el sistema, que son visibles a los ojos de todos, creo que sería un buen plan el pedir que se haya una reinversión. Y si hubo una recaudación de 100 pesos, pues que se pague lo que tenga que ver con el propio aparato y que se reinvierta en la propia instalación, en la propia infraestructura, porque eso nos podría llevar a solo poder generar más, porque sin duda no se recauda más de agua porque ya no hay más. Entonces, si logramos tener este control, creo que podría ser algo muy bueno. Pero bueno, sigamos, Luigi, ¿qué más tenemos? Bueno, pues básicamente algo bien importante dentro, ya entrándole a los documentos que recientemente se han emitido, hay un plan, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, en donde pues bueno, quieren hacer una revisión exhaustiva de exactamente qué está pasando con el agua en México. ¿Por qué? Porque hay varios, conforme ha pasado, ahora sí que la historia de la Conagua, ha habido, creo, ciertos aciertos. Ejemplo, te voy a dar uno muy importante. Alguna vez se exigió
y bueno, y se sigue exigiendo, que tengas un medidor telemétrico. ¿Qué quiere decir? Todas estas personas que se hicieron llegar de esa agua a través de una concesión, hoy en día tienen que tener un medidor, pero es un medidor no que viene la autoridad y lo revisa, no, es un medidor que instantáneamente le está reportando a la Conagua cuánto se está gastando, y también, como ya dijimos, también es un recurso, es un ingreso para la federación. Entonces todo esto ya lo vamos... O sea, ya tienes como que toda la información, porque para regular, como tú sabes, pues primero necesitas información. ¿Cómo vas a regular sin saber del tema, no? Claro. Entonces, creo que ha sido muy bueno. Obviamente el plan es que se revisen todos estos títulos de concesión. Y es que, ¿sabes qué pasa? Es que ha habido esta, pues de cierta manera, explosión entre no te diré explosión, más bien es pues bueno, crecimiento de número de títulos de concesión dados entre una y otra época, pues ha sido una locura. Y entonces eso genera que haya problemas. ¿Por qué? Porque igual yo ya vi que el agua tiene un valor, yo como persona física. Entonces, ¿qué hago? Acumulo, y es un tema de oferta y demanda. ¿Por qué? Si yo acumulo, entonces el mercado se pone más caro para los que no tienen, y entonces ese recurso le es más caro. Uno de los, obviamente, propósitos de este plan y de todo esto que se está haciendo es hacerle llegar el agua a las personas más necesitadas, porque, como decías, parte del problema es la infraestructura, y la infraestructura, hemos tenido proyectos en donde te dicen, oye, yo quiero agua. Pues sí, pero es que mandarles un tubo, una tubería, una infraestructura hidráulica 50 kilómetros fuera de la ciudad, pues es meramente imposible, porque no sería eficiente el mandar agua hasta allá. A veces se hace a través de pipas, y bueno, algo que pasó con todo esto es que nosotros ya teníamos un artículo 4º constitucional que hablaba de que yo tenía el derecho al agua. Eso es muy bueno. Y hoy en día, con todos estos, hay un acuerdo nacional del derecho humano al agua, que ese es reciente, y ese acuerdo lo que te está diciendo es, te confirmo que esto es un recurso importantísimo. Tan es así que casi lo elevo, aparte que ya era constitucional, a un tema de derecho humano. Es decir, todos deben de tener el acceso. Hay diferentes tipos de prelación, es decir, quién debe de tener el primer acceso, y eso es el uso doméstico. O sea, si comparamos entre uso doméstico y uso industrial, hay una diferencia, porque el industrial es secundario, y el doméstico es primario. Entonces todo esto se ha venido regulando. Yo creo que la regulación sigue igual, nada más un poquito le están poniendo más fuerza a la necesidad de cuidar el recurso y de administrarlo mejor. Y hacerlo llegar a las personas físicas, a todos los individuos, ¿no? Es correcto. Por decir, un tema bien importante de la Conagua es que básicamente la Conagua es el administrador del agua en toda la República Mexicana, porque el agua es de carácter federal, es un bien nacional, y la Conagua es la mamá de los pollitos, y ya luego a través de estas asignaciones, así como hay concesiones para personas físicas y morales, las asignaciones son para la Administración Pública Federal. Ejemplo, para el sistema de aguas de la Ciudad de México, les otorga una asignación de tantos miles de millones de metros cúbicos, y ellos ya organizan eso. Entonces, pues es importante tener en cuenta que la Conagua administra el agua. No es su función recaudar, sí, es parte de, pero no es la principal, y tampoco es su función ir y sancionar a las personas. Lo que sí es que hay muchas obligaciones dentro de la Ley de Aguas Nacionales, y hoy en día, ahorita se está planeando una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que trae cosas interesantes, y hay otras que habrá que analizarlas a detalle, porque no vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, es bien importante atender los temas, pero también ser serios en cada uno de ellos, ¿no? Porque para el efecto práctico hay que analizar y desmenuzar las cosas, porque hablan de, por decir, del agua tratada que no uses, entonces se la tienes que dar a un centro, ahorita te digo el nombre,
Y bueno, este centro de transmisión de derechos de agua, pues ¿cómo le vas a hacer llegar el agua que trataste, pero que no usaste, a este centro de transmisión? Como que hay cosas que todavía no llegan a entenderse correctamente. Poco operativas. Sí, y aparte digo, el hacer una ley, también hay que tener en cuenta que el hacerla tiene un rigor y tienes que estar muy bien informado para hacer algo que trascienda Claro. ante las personas y que sea un buen ordenamiento. Pero también al mismo tiempo, independientemente de ello, tienes que ver la implementación de ello, porque a veces hacemos muchas leyes que no sirven, no se pueden llevar a la práctica. no se llevan a la práctica. Entonces, este centro de transmisión pues suena interesante. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hoy el objeto principal de todas estas reformas y todo esto es ser eficientes. Y eso es importante, sí hay que dar una clara visión hacia eso y como un objetivo, pero también a veces es complicado poder lograr las metas, ¿no? Y entonces también yo creo que el gobierno tiene que incentivar a través de ciertos apoyos o lo que sea para que la gente cumpla y pueda lograr esos objetivos, ¿no? Es que, a ver, y eso nuevamente hemos hablado en otros capítulos de los temas de aumentos en la recaudación, aumentos en las cuotas de seguridad social, aumentos, pero tiene que haber también un contrapeso y no nada más que haya personas afectadas por los aumentos. ¿Qué beneficios también va a haber del otro lado? En este caso, me gusta esto que nos cuentas de escuchar que viene un plan nacional, que hay un acuerdo para garantizarlo, porque es evidente, al principio pues hay está la Ciudad de México y empiezan asentamientos satélites alrededor y empiezan cada vez más lejanos de la ciudad. Claramente no hay una infraestructura para hacer llegar agua a todos estos lugares y cuesta muchísimo y en el proceso se pierde mucha agua y se utiliza con pipas y hay negocios secundarios alrededor de todos estos métodos de abastecimiento. Entonces, me encanta escucharlo. Habrá que ver cómo termina de cocinarse el tema para saber cómo se lleva a la práctica. Pero hablando desde este paso previo, hablando desde el plan nacional y del acuerdo, ¿cuáles son los puntos importantes que ves en este plan nacional, Luigi, que vale la pena destacar? Pues mira, yo creo que es el tema de la eficiencia. También lo que te están pidiendo, por decir, en el tema de descargas de aguas residuales, es tener un closed loop. Es decir, ya que el agua que utilizas, o sea, que tú tomas y luego lo utilizas en tu proceso, regrese esa agua otra vez a tratarse y después de tratamiento regresarlo a tu proceso. O sea, el objetivo es no estar utilizando tanto el agua. O sea, aquí lo que hay que hacer es bajarle al consumo. Hay temas también de saneamiento, por llamarlo así, porque hay ríos como el Lerma, Santiago, Pacífico. Acuérdate que en México hay organismos de cuenca, es decir, no se regula por estados el agua, se regula por la cuenca hídrica respectiva. Entonces hay cuencas como la Lerma, Santiago, Pacífico, que estás hablando de 7 estados que tienen el mismo agua y por eso tienes que tomar en consideración que es una misma cuenca y tienes que ver cómo lo regulas. Entonces, por decir, esa cuenca está muy contaminada. También tenemos el río Atoyac en Puebla y también tenemos Tula, ¿no? Entonces todo esto también se tiene que sanear porque hay muchas... acuérdate que nosotros las descargas agarrábamos, y lo puedes ver aquí en la Ciudad de México, Río Magdalena, agarraban y la descarga de la casa iba directo al río, o sea, nomás era un tubo. Entonces, pues todo eso, aunque de cierta manera, de manera ambiental, todo eso se llega a filtrar y diluir, pues bueno, lo idóneo no es eso. Lo idóneo es tener plantas de tratamiento que sean útiles. Y te voy a dar otro ejemplo de las plantas de tratamiento. Yo, de lo que he visto, está muy bonito tener una planta de tratamiento de aguas residuales, pero el chiste es que funcione. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que se les ha dado dinero de la federación, de los estados, y el municipio puso dinero para poner una planta de tratamiento que está bonita cuando la haces,
Pero lo más complicado de una planta de tratamiento es darle el mantenimiento, porque eso hace que sea funcional o no, porque si no, nomás son ciertos bypass que pasa por ahí el agua, pero a final de cuentas termina contaminando, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver desde el suministro y la descarga. De hecho, a manera de descargas de aguas residuales hay una norma que fue publicada ya hace unos 2-3 años, en donde ya te exige que tengas unos parámetros mayores de calidad del agua, que creo que eso es bueno. Hay otros lugares industriales a donde te exige todavía un parámetro más alto o muy particular en la zona. Entonces, todo esto ayuda, nada más que yo creo que hoy en día hay una parte donde hoy en día en estas propuestas que hay se pueden hacer denuncias. Ya se podían hacer denuncias antes, pero bueno, ahora sí que lo volvieron a manifestar como que cualquier persona puede hacer una denuncia en contra de cualquier tema hídrico, ¿no? Entonces eso es importante también. Y esto va de la mano con lo que platicábamos ya hace un momento. Ya compraste la planta de tratamiento. Hay dos cosas que hay que hacer: usarla y reutilizar esa agua, y dos, pues darle el tratamiento correcto para que no deje de funcionar. Si no, pues nuevamente el dinero y la inversión y se hace obsoleto y se descompone y no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay una reinversión. Y este es un recurso natural que necesita mucha inversión, mucha reinversión para seguir aplicando nuevas tecnologías, para seguir aplicando nuevos procesos, para mantener los que ya tenemos. No es algo que pongas una pila de piedras y en automático el agua se purifica. Entonces, pero bueno, ese es un tema. ¿Qué más tenemos en el plan nacional? Pues bueno, hay una nueva ventanilla única digital. O sea, ahora hoy en día ya se quiere también mejorar el tiempo de respuesta de cuando uno hace una solicitud. Te voy a decir otra cosa, también ahorita hay 27 trámites en Conagua y se quiere simplificar administrativamente a 19, discúlpame. ¿Y cuál es el objeto? Pues bueno, simplificar y que las cosas sean más sencillas. Hoy en día, si tú vas y haces un trámite en Conagua, depende del trámite, pero en general los tiempos que establece la ley para cumplir son 60 días hábiles. Una vez que haces una promoción, te deben de resolver en 60 días hábiles. Es probable que te requieran información y se interrumpe el plazo, pero bueno, parecía ser que 60 días hábiles es algo bueno y es un buen término para que la autoridad revise y también para que se liberen esos permisos o esas concesiones, pero desafortunadamente los trámites, el sexenio pasado fue complicado porque no hubo mucha emisión de trámites. Es más, todos los industriales, pues hay unos que presentaban sus prórrogas de sus títulos de concesión, pero no les han contestado a la fecha y ya pasaron 6 años. O sea, ¿qué pasa? Creo que este tema de los tiempos que están intentando mejorar es bueno. Habría que ver si en la realidad se va a lograr, porque nuestra experiencia en general en el tema de Conagua es que lleva mucho tiempo el que la autoridad resuelva. Parte claro, porque les faltan recursos humanos y parte porque hay unos temas muy técnicos que sí se involucran varias áreas dentro de la Conagua para emitir una opinión o una concesión o un permiso de descarga. Depende el tipo de solicitud que uno haga, ¿no? Claro. Pero a veces se vuelve muy técnico, ¿no? Y entonces esto iría con la parte muy en línea con reducir la carga administrativa burocrática del gobierno federal, ¿no? Así es. Y ojalá y se lo cual me gusta. Porque es un tema crítico, porque también te voy a decir, mira, y no es nomás los industriales, también el riego agrícola, el doméstico, pues necesita sus permisos, ¿no? Claro. Entonces, si eso se puede abatir los tiempos, sería ideal, ¿no? Y esto ayudaría mucho a lograr un poquito. Hoy en día, pues bueno, tú sabes que estamos ahí pues en la era industrial, en donde pues hay proyectos que sin agua no pudieran desarrollarse claro, en el país. Entonces sí hay que cuidar el agua, pero también algo que me llama la atención y que es parte de las reformas desde un punto de vista de la ley de aguas nacionales, que te dicen, bueno, te puedo dar una concesión de 5 a 15 años, eso es como lo nuevo. Antes, la ley
General de Bienes Nacionales te decía, yo te puedo dar una concesión hasta 50 años. Te voy a dar un ejemplo con proyectos que hemos tenido, una termoeléctrica. La termoeléctrica, pues en base a la inversión que es altísima, y ellos están poniendo el dinero antes de que el gobierno empiece a pagar, pues entonces le dicen, bueno, sí te la doy por 50 años para que, o 30 años. Que justifique el monto de la inversión, exacto, es matemática. Exacto. Claro. Entonces, pero hoy en día dicen de 5 a 15 años, te dicen nada más te la voy a prorrogar una vez, esa parte todavía no la entiendo porque entonces te van a dar máximo 30 años y si tú quisieras quedarte más, ¿qué pasa? ¿Vas a ir a solicitar una nueva? O sea, como que hay temas claro. ahí que están oscuros y hay que revisarlos bien antes de hacer un proyecto de ley y mucho más si te vas ya a una publicación oficial, ¿no? Porque si te vas a la publicación oficial, inmediatamente pues ya hay afectaciones a terceros y luego todo esto se puede volver un tema complicado desde un punto de vista de que puede haber muchas impugnaciones en contra de esa reforma. Claro. Entonces, pues el objetivo sería hacer las cosas correctamente y sí ver que todas estas reformas y todo esto que se está pensando sea de una manera congruente con la realidad del país y con las cuestiones técnicas del tema, ¿no? Sí, porque, a ver, como todo, puede caer en lo político, puede caer en un tema electoral, puede caer en un tema de votos, puede caer, hay muchos intereses creados alrededor del agua a nivel nacional o a nivel mundial, pero lo que es importante es que sí se está acabando, que sí estamos desperdiciando mucho, que sí podríamos estar eficientando. Entonces, yo creo que son buenas iniciativas las que hasta ahora nos has contado, solo ya tenemos el qué en este caso. Habría que ver el cómo lo vas a llevar a la práctica, cómo lo vas a implementar. No nada más reformes algo que se oiga bonito si no va a ser práctico, no vayas a reformar algo que se oiga bonito si después te vas a echar atrás por un conflicto social o un conflicto electoral o un conflicto político. No, saber que hoy, por eso empecé como empecé este capítulo, hablando de si de algo tendríamos que estar hablando, si a algo tenemos que poner atención por derecho humano, por necesidad básica, es el agua. Y creo que esto debe de estar por encima de todos los demás privilegios o de todas las demás batallas, porque tenemos que garantizar primero que todos tengamos acceso a este bien nacional, a este bien superior sin duda para todos. ¿Qué más tenemos en este plan, Luigi? Pues mira, básicamente es eso, porque ahorita acuérdate que apenas son un poquito las buenas intenciones, que son voy a poner atención genéricos. A esto. Sí. Vamos a estudiarlo y regresamos con ustedes a ver qué hay. Con cierto lineamiento, y lo que está pendiente pues son las reformas, que ya es lo estructural y es lo delicado, porque ahorita pues todo lo que se ha escrito de cierta manera ya existía en la Constitución, ya lo teníamos, ahora se está reforzando, se está confirmando, que está muy bien porque es un tema importante. No, al final te deja saber que llega una presidenta al poder y te dice, ya me di cuenta, voy a poner atención en esto, no quiero decir algo que no sea lo correcto, solo sepan que ya estoy aquí, solo sepan que quiero hacer un plan, así como lo ha hecho en otros sectores. Creo que es plausible, creo que es algo que vale la pena poner atención y ojalá que no tome demasiado tiempo y podamos empezar a ver buenos resultados. Del acuerdo que mencionabas también, Luigi, también que acaba de salir publicado hace no mucho, sí. Además de pues elevar a casi un derecho humano este acuerdo, ¿cuál crees que pueda tener el peso? ¿Hacia dónde crees que vaya? ¿Por qué emitir este acuerdo? Correcto. Mira, básicamente te voy a decir una cosa. Antes existía el Registro Público de Derechos de Agua y ahora ya se le cambió el nombre al Registro Nacional de Agua para el Bienestar. Básicamente, pues, el registro es como si fuera el Registro Público de la Propiedad, pero ahora es ya existía el REPDA, que es el Registro Público de Derechos de Agua, y ahora ya se le renombró como Registro Nacional de Agua para el Bienestar. Eso es bueno, digo, a final de cuentas yo creo que nomás es un tema de cambio de nombre, claro. Pero es bien importante porque ese registro surte efectos frente a terceros. Entonces siempre cuando uno
quiere obtener una concesión, siempre quieres que esté inscrito, porque claro, si está inscrito, entonces, surte efectos frente a terceros, y bueno, tú sabes que eso es como oro molido, ¿no? por supuesto. Hay otros temas como las transmisiones de derechos, que hoy en día ya lo que quieren hacer es ya no... Hay un título de concesión de 100,000 metros cúbicos y tú lo puedes partir hoy en día en, mira, Mauricio, yo te doy 50,000, yo me quedo con 50,000. Hoy en día ya no... en las propuestas de modificaciones a la ley de aguas ya nomás te dicen, nada más vas a poder hacer una transmisión de todo el título, no parcial. Eso es un tema importante porque habrá que ver cómo lo regulan. ¿Qué pasa con las transmisiones? Si tú estás en un lugar remoto en México y quieres hacer un proyecto pero necesitas el agua, ¿qué pasa? Pues tu única manera de hacerte llegar de agua es a través de Conagua y no del organismo operador, que es como el sistema de aguas de la Ciudad de México. El sistema de aguas de la Ciudad de México llega hasta cierto lugar, pero no llega a todos lados. Entonces lo mismo pasa en toda la República. ¿Qué sucede? Que a final de cuentas, lo que se está buscando es lograr de cierta manera que estas transmisiones sean un poco más, no haya especulación, porque ¿qué pasa? Yo puedo estar acumulando agua, como decíamos al principio, claro, y luego a la hora que quieras transmitir, pues lo transmites, pero lo transmites con otro valor. Claro. Lo que quiere hacer es homogeneizarse esos temas, que ya no haya un mercado negro de agua, porque sí lo había, porque entonces hay gentes que sabían que había un título de concesión, y es más, hasta le cambiaban el uso, porque tú lo querías para industrial, pero primero te lo cedían como agrícola, y luego tú le cambiabas el uso, que es algo que hoy la ley lo permite. Pero esas son de las cosas que pretenden poner candados o probablemente hasta prohibiciones extremas para este tipo de temas, ¿no? Entonces, ha habido eso, hay un tema de cuotas de garantía, es decir, y hay temas medio incongruentes que hoy tiene la ley y que hay que modificar. Ejemplo, tenemos un cliente en donde dijo, bueno, pues le voy a invertir tanta inversión, a $20 millones, para agarrar y hacer un closed loop, es decir, ya reutilizar el agua, reusarla, pues porque yo tengo un contexto ambiental y yo quiero hacer las cosas bien. Ok, perfecto. El problema es que cuando hacían eso, hay una figura hoy en día en la ley de aguas nacionales que se llama la caducidad. Esa caducidad te dice, si tú en 2 años no usas el agua, te la quito, porque como Conagua es un administrador del agua, pues si yo la tengo y no lo uso y tú la necesitas, pues lo lógico es que se te dé. Claro. Pero si ya le metiste una inversión de esa naturaleza y está siendo sustentable, como lo dice el acuerdo, pues ahora ya llegan los clientes y nos dicen, oye, pero es que en lugar de que haya salido beneficiado, la voy a perder. Y aparte ya hice una inversión de locura y ahora tengo el riesgo de no tener el insumo del agua porque fui y hice cosas buenas. Entonces es ese tipo de cosas que y crearon un tema que se llama la cuota de garantía. Es decir, no la vas a usar. Bueno, pues si no la vas a usar, paga una cuota para que te la conservemos. Sí, lo que pasa es que la cuota de garantía era como pagar el agua sin usarla. Entonces, pues es obviamente algo que las empresas dicen, oye, ahora ni modo que use un agua más cara. Entonces hay ciertas incongruencias. Pierde sentido. Sí. Y es esto que venías diciendo, ¿no? A ver, tenemos que hacer una propuesta que sea muy inteligente, donde el único objetivo sea cuidar el agua. Entonces, pues claramente que no hace sentido esto. Oye, ¿cómo le podemos hacer para seguir garantizándole a esta persona y no como él ya invirtió X millones de dólares para tener su closed loop y poder utilizar y reutilizar su agua? Entonces ya no tendría derecho de nuevo al agua porque ya se la quitaste y la pusiste en otro lado del cual nunca la va a recuperar. Entonces, sin duda es el ejemplo perfecto para demostrar que no necesariamente una reforma y no necesariamente una nueva disposición puede ser la correcta. Habría que llevarla a la práctica y creo que este es un muy buen ejemplo. Esto viene también en el acuerdo nacional, en el acuerdo... Sí, es una de las cosas que se pretenden revisar. O sea, todavía no se ha metido al detalle de los temas, claro, pero ya los establecieron como temas a revisar. Buenísimo. Sí. ¿Algún otro que tenemos en la parte del acuerdo? Pues mira, el tema agrícola es bien importante.
digo, mi postura ante eso es, hoy en día por el consumo de agua agrícola paga 0 pesos 0 centavos. Creo que hay que ser congruentes un poquito entre el valor del agua y un poquito que le tienes que dar la verdadera dimensión a ese recurso para que no nomás lo utilices sin darle un valor. Totalmente de acuerdo. Y no nada más es en el tema agrícola, creo que es en general, porque bueno, los industriales lo usan pero pagan. Esto de que le vayamos a reducir los metros cúbicos a los industriales, bueno, es bueno porque entonces se va a reutilizar el agua, se va a recargar el acuífero, va a haber cosas positivas. Pero también al mismo tiempo, el día que alguien quiere hacer un proyecto de cualquier naturaleza, pues deberíamos de tener la posibilidad de que esa persona, esa entidad pueda hacerse llegar del agua, ¿no? Y claro, esa es un poquito la función de Conagua. Y a ver, en esto que mencionabas, volvemos a lo mismo, va a haber temas políticos, va a haber temas electorales. Históricamente no has cobrado el agua para temas agrícolas, empezar a cobrar. Ya no son los tiempos de antes. Y antes a lo mejor había muchísima agua y no te preocupaba, hoy la hay. Y si algo he aprendido es que lo que es regalado no se valora igual que lo que cuesta. Es correcto. Entonces, regalar el agua para temas agrícolas, y una vez que tienes lo agrícola, intentar cambiar el destino del agua y pelear contra la corrupción que pueda haber alrededor, sin duda es un camino tortuoso, es un camino cuesta arriba. Creo que es positivo que la administración actual se lo haya tomado con cautela para no hacer las cosas a medias. Queremos confiar en que pueda ser algo positivo lo que salga de todo esto. Luigi, para todos los que nos escuchan y que consumen agua para temas industriales, para temas habitacionales por un desarrollo inmobiliario, ¿qué recomendaciones desde tu silla, desde tu escritorio les puedes dar como abogado? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben de evitar? ¿Qué consejos les puedes dejar antes de terminar con este espacio? Con gusto, Mauricio. Mira, realmente creo que hoy en día lo que uno tiene que hacer es ver qué documentos tiene, ver si están vigentes, porque a veces obtenemos un permiso y lo metemos en el cajón y ya no sabes ni qué obligaciones, ni qué responsabilidades, ni qué derechos tenías. Y creo que es importante agarrar todos esos papeles, revisarlos. Hay muchos temas muy técnicos, porque hasta desde el pago de derechos, si tú descargas aguas residuales y te excedes en los límites máximos permisibles, aparte que puedes perder el permiso, también pues tienes que pagar derechos, pero si esos derechos no los pagaste en tiempo y forma, entonces vienen actualizaciones y recargos de los últimos 5 años. Hemos visto cómo empresas se meten en problemas grandes porque se vuelve un pasivo económico relevante. Entonces, nosotros lo que siempre sugerimos es un diagnóstico, es decir, vamos a revisar esas obligaciones que tienes en materia de consumo de agua y de descargas de aguas residuales, ver si estás cumpliendo, ver si estás utilizando un laboratorio acreditado, ver que estés haciendo los muestreos correctamente, y derivado de eso, entonces ya, si hay algo por regularizar, pues empezarlo a regularizar. Uno, para que no te vayan a quitar tu permiso, claro, que es clave en algunas industrias y empresas, y dos, pues un poquito para lograr ser congruentes con lo que tienes de obligaciones frente a un recurso tan importante, ¿no? Pues, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, no hay mejor remedio que la prevención, no hay mejor remedio que actuar antes y anticiparnos a lo que sea que podemos estar viviendo. Luigi, gracias, es un placer de verdad, gracias por habernos comentado de esto, y ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir platicando una vez que haya más noticias al respecto. Con gusto, falta que se generen las reformas, que eso yo creo que ya sabes, no hay reforma perfecta, pero, claro, pero ojalá lo hagan de la mejor manera para evitar que esto se vuelva un tema más litigioso, más bien más operativo, eficiente, y que es un poquito la misión de todos del Plan Nacional Hídrico y del acuerdo, que pues lo que se busca es mejorar la situación, ¿no? Y que mientras más complicado y más litigioso sea, más espacio va a haber para que la gente siga burlando sus obligaciones. Luigi, correcto. Gracias de nuevo. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue
Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.